Titanio es un elemento con una excelente combinación de alta resistencia mecánica y densidad. El mineral de titanio ha sido explotado en México para la producción de pigmento, a saber, pigmento de óxido de titanio en la Pluma Hidalgo, Oaxaca. Otra opción es ilmenita, que podría ser explotada en arena de playa Ventanilla en Oaxaca. Así es la situación actual en cuanto al metal. Hacemos la presentación del mismo para conocimiento general. Información creada por el Dr. Jesús Barras. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo. El titanio esponja se refiere al elemento con una pureza mayor al 99% y estado poroso. Los productores de titanio esponja, con base en los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América en el 2022, son presentados. El principal productor del mundo es Rusia, el segundo Ucrania y el tercero Kazajstán. Los datos de Estados Unidos no son presentados por confidencialidad de sus compañías. Los minerales donde se obtiene titanio comercialmente son ilmenita y rutilo. La ilmenita es un óxido combinado hierro-titanio y el rutilo es un óxido de titanio con las estequiometrías mostradas. Las reservas de ilmenita en el mundo son presentadas. India tiene un estimado de 850.000 toneladas métricas, China 190.000 y Australia 160.000. En este caso Estados Unidos sí presenta sus datos de reservas, que son 2.000. La fuente de la información es el Servicio Geológico Americano con datos del año 2022. Las reservas de rutilo son mucho menores que las de ilmenita. Australia tiene los depósitos más grandes, segundo India y tercero Sudáfrica. Un diagrama de flujo de los métodos convencionales de extracción de titanio es presentado. Cada paso será explicado en los siguientes apartados del video. Rutilo e ilmenita son los minerales más significativos comercialmente. Sin embargo, el rutilo existe en menor cantidad que la ilmenita. La alimentación para los procesos convencionales tiene que ser en su mayoría la estequiometría de rutilo, es decir, TiO2. El hierro en la ilmenita es un inconveniente en la cloración, parte esencial en los procesos citados, por lo que se expone el proceso de concentración de ilmenita a partir de arenas. Información de la referencia en la diapositiva y registrada en la descripción del video. La arena del río Delaware en Nueva Jersey es tomada por palas mecánicas y la concentración de ilmenita se hace por medio de espirales Humphrey, donde se aprovecha la velocidad de arrastre del agua en materiales de diferente densidad. La ilmenita y circonia son más densos que otros compuestos. El concentrado es secado y llevado a separación electrostática, donde la fracción conductora, los minerales de titanio, son apartados de otros componentes no conductores como óxido de circonio, circonia y sulfuro de hierro, pirita. Los minerales con titanio son llevados a un separador magnético, donde ilmenita ligeramente magnética con 60% de óxido de titanio es separada de rutilo no magnético con 95% de óxido de titanio. Ya concentrada la ilmenita por métodos físicos, existen una serie de procesos para incrementar el porcentaje de óxido de titanio, materia prima conveniente para los procesos de purificación a titanio esponja. El proceso clásico es el de sulfato, pero fue sustituido por la cloración. Ilmenita intemperizada físicamente como la arena de playa puede ser transformada a rutilo 90% usando el proceso Becher, el cual consta de 4 pasos, en general, reducción de hierro y titanio, disolución y precipitación de hierro como óxidos y hidróxidos de tamaño pequeño, mientras el óxido de titanio tiene tamaño grueso, disolución del hierro residual en ácido sulfúrico. El resultado es óxido de titanio entre 92 y 94% de pureza. Un diagrama con el proceso Becher es mostrado. La ilmenita es alimentada a un horno rotatorio con carbón mineral y mineral parcialmente reducido proveniente del tamizado y la separación magnética. Las reacciones de compuestos de óxido de hierro-titanio son mostradas. El hierro con número de oxidación +3 es transformado a hierro +2 en las primeras 2 reacciones. El mineral de la primera reacción es leucoceno, mientras que el mineral de la segunda reacción es pseudobroquita. En el contexto de la ilmenita, la reacción que aplica es la tercera, donde ilmenita pasa de hierro 2+ a hierro elemental. La cuarta reacción, pseudobroquita, con hierro en estado de oxidación +2, pasa a rutilo y hierro elemental. Estas reacciones ocurren a una temperatura de 1500 grados centígrados según la fuente consultada. Algo del óxido de titanio empieza a ser reducido de un estado de oxidación +4 a otros menores sin alcanzar titanio elemental. El diagrama de Ellingham, donde se muestra la ilmenita y la curva de monóxido de carbono, con base en los resultados termodinámicos, el hierro en la ilmenita podría ser reducido a partir de 2000 grados centígrados. Sin embargo, la predicción termodinámica está idealizada en muchos términos,
Ya se mencionó que reducciones parciales se dan a 1150 grados centígrados. La ilmenita reducida, es decir, hierro metálico en partículas de óxido de titanio, es alimentada a una solución de cloruro de amonio 0.1 molar, con un pH alrededor de 1 y 3, saturada de oxígeno introducido como aire. El hierro se disuelve, pero vuelve a precipitar como óxidos e hidróxidos con tamaños de 0.1 a 10 micrómetros. Las partículas de óxido de titanio son de tamaños medianamente más grandes. Las dos primeras reacciones representan oxidación de hierro y la precipitación de su óxido. En esto hay que tener en cuenta que el hierro conserva un paso intermedio en la disolución de hierro 2 a 3+. Los óxidos producidos pueden llegar a formar oxihidróxidos alfa o gamma como los mostrados en las reacciones 3 y 4. La pulpa de óxido de titanio y hierro es alimentada a un separador magnético, donde hierro y sus óxidos tienen alto magnetismo. Estos materiales son llevados a la producción de hierro o pigmentos de óxido de hierro. El rutilo con trazas de hierro es conducido al siguiente paso. El rutilo con trazas de hierro es llevado a una lixiviación con ácido sulfúrico para la disolución selectiva de hierro. El resultado de la lixiviación es filtrado, y este compuesto sólido es rutilo sintético. La reacción química representativa de oxidación de hierro en ácido sulfúrico y oxígeno es mostrada. El rutilo sintético puede ser llevado a la cloración para la fabricación de titanio esponja o pigmento de óxido de titanio. Otro método de concentración de rutilo a partir de la ilmenita es la cloración. El rutilo sintético con una concentración mayor a 95% de óxido de titanio se lleva a un reactor con cloro gaseoso y coque. Se produce tetracloruro de titanio gaseoso, se condensa y después se hace una destilación fraccionada para quitar impurezas y el tetracloruro de titanio se oxida en la producción de pigmento. Por otro lado, el tetracloruro de titanio gaseoso se lleva al proceso Kroll para ser convertido en titanio esponja. Se ilustra la entrada de rutilo o rutilo enriquecido al horno de lecho fluidizado por la parte superior, y el tetracloruro de titanio sale por arriba del horno, al igual que los cloruros de otros metales y los óxidos de carbono. Las transformaciones químicas representativas en la cloración son la transformación de la poca ilmenita que existe, la reacción de óxido de titanio con cloro y carbono para dar tetracloruro de titanio, pero diferentes productos de carbono, a saber monóxido y dióxido de carbono. Un diagrama de presión de cloro contra presión de oxígeno muestra que en bajas presiones de oxígeno y altas presiones de cloro, el producto obtenido es tetracloruro de titanio señalado en el área verde. Este diagrama se basa en cálculos termodinámicos. El segundo paso en la cloración es la destilación fraccionada de tetracloruro de titanio. La destilación consta de dos pasos. El primero remueve las impurezas de bajo punto de ebullición como es monóxido de carbono y dióxido de carbono. El segundo paso remueve impurezas de altos puntos de fusión como tetracloruro de silicio y tetracloruro de estaño. Se presenta una comparación con la licuefacción de aire y destilación fraccionaria. Carbocloración en la producción de titanio esponja. Esquema completo de la producción de titanio esponja, donde se empieza a mostrar el proceso de purificación Kroll. El proceso de cloración tratado anteriormente es el que se presenta en la bibliografía como parte de la producción de titanio esponja, sin enfocarlo con la concentración previa del proceso Becher. La ilmenita tiene que ser transformada con la combinación de los métodos presentados en la concentración de la misma para obtener rutilo sintético al 95%. Purificación del tetracloruro de titanio. Proceso Hunter. Esquema completo de la producción de titanio esponja. La purificación Hunter o Kroll es posterior a la cloración como se señala en el recuadro rojo. Los dos procesos son muy semejantes, por eso se engloban en una diapositiva. El proceso de purificación Hunter usa al sodio como agente reductor. Esquema donde se presentan los reductores para las diferentes variantes que existen de purificación. Sin embargo, la información presentada será de los dos procesos comerciales más usados, el Hunter y el Kroll. El Hunter usa sodio como agente reductor, mientras el Kroll usa magnesio. Tetracloruro de titanio es producido en una caldera, boiler. El mismo se transfiere a un reactor que tiene magnesio fundido. El titanio reducido queda por debajo de una nube de cloruro de magnesio y por arriba de la misma otra capa de magnesio líquido. El cloruro de magnesio con magnesio líquido es extraído hacia otro tanque después de 4 días a 2000 grados Fahrenheit, 1093 grados centígrados. El recipiente se deja enfriar durante 4 días. El tocho de titanio esponja se lleva a quitar las incrustaciones de productos. El tocho posee diferentes grados de pureza de titanio esponja. Los no adecuados son cortados.
El cilindro interior es lo único que tiene el grado deseado. Posteriormente, el cilindro es cortado y triturado. El triturado se compacta en cilindros pequeños por medio de una prensa, los cuales son soldados. El cilindro es refundido en un horno de arco con vacío a 3100 grados Fahrenheit, 1704 grados centígrados. Se repite el proceso anterior nuevamente. Se pule la superficie del cilindro. El cilindro se lleva a un calentamiento de 2300 grados Fahrenheit, 1260 grados centígrados. Se hace una forja y se obtiene un planchón. Se recalienta el planchón y se hace un rolado en caliente. La lámina obtenida se enrolla y se hace un tratamiento térmico a 1400 grados Fahrenheit, 760 grados centígrados. Posteriormente, un tratamiento superficial y un rolado en frío son realizados. Subsecuentemente se aplica un tratamiento térmico de revenido. Por último, se hace un tratamiento térmico de pulido superficial. Esquema general donde se muestra la producción de titanio esponja y lingotes. Un diagrama de presión de cloro contra presión de oxígeno muestra que en bajas presiones de oxígeno y altas presiones de cloro, el producto obtenido entre magnesio y cloro es cloruro de magnesio dentro del reactor Kroll. Este diagrama se basa en cálculos termodinámicos. Purificación del tetracloruro de titanio con sales fundidas. La purificación de titanio en una celda de sales fundidas mediante ánodos de materiales compósitos de carburo de titanio con óxido de titanio, los cuales son disueltos y el titanio ion se deposita en el cátodo de la celda. Un ejemplo de sal fundida equimolar de cloruro de sodio con cloruro de potasio a una temperatura de 750 grados centígrados. La celda se puede trabajar a 0.3 amperes sobre centímetro cuadrado. Un ejemplo de ánodo consumible se produjo con la sinterización de polvo de óxido de titanio con carbono a una temperatura de 1500 grados centígrados. La carborreducción condujo a la producción de un ánodo con la estequiometría mostrada. La oxidación del ánodo en un contexto de parámetros se representa por la reacción 2. Hay producción de monóxido de carbono en el ánodo. La reducción en el cátodo se representa por la reacción 3. El resultado de la deposición en el cátodo es titanio en polvo. La morfología del depósito de titanio puede modificarse según el contenido del mismo en la sal fundida, como se muestra. Un proceso parecido al método Hunter es el método Armstrong, del cual se encontró información audiovisual, por eso fue agregado al video. Tetracloruro de titanio es producido en una caldera, boiler. El mismo se transfiere a un reactor que tiene sodio fundido. La salida de la cámara del reactor arroja un rociado con titanio, cloruro de sodio y sodio. Las gotas caen en un sistema de separación de sodio. El polvo se lleva a un tanque de lavado para quitar el cloruro de sodio. Se hace un segundo lavado. El polvo se lleva a una torre de secado que posteriormente se compacta en unos rodillos. La lámina se sinteriza y se hace un rolado en caliente. Después, se hace un rolado en frío. El proceso no presenta desperdicios y no requiere fusión de titanio. Con eso terminamos el video. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico. Educación para mejorar México y el mundo.